clase. Bueno, les recuerdo para los chicos que están entrando hoy que los jueves también tenemos la misma clase. Yo doy los mismos contenidos en la clase de ayer y en la clase de hoy. La diferencia es que por ahí puede surgir alguna otra pregunta o tal vez la clase se va para otro lado, o sea, nunca son dos clases idénticas. Entonces, si bien agrupamos comisiones, tengo una clase con Inés, una clase con Emma, que es el profe que me ayuda y me sostiene, y otra clase con Silvina. Es decir, que depende del grupo en el que estén, ustedes fíjense digamos, quiénes son los que van a estar tutoreando ahí con ustedes el avance y el progreso. Todas las dudas que tengan tienen que preguntarlas por el grupo. Es lo más rápido y a su vez es lo que puede ser la duda de uno, puede ser la de cualquiera de sus compañeros. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro, como quien dice. Bueno, ahí siguen entrando chicos. Bueno, tanto el profe Emma como yo ponemos toda nuestra predisposición para que ustedes avancen y que esto no sea ni un camino aburrido ni denso para ustedes. Entonces, les pedimos que colaboren en el sentido de que hablen, que participen y que hablen entre ustedes también, que se conozcan, para que esto sea un trayecto lindo. ¿Mm? ¿Estamos? Porque si no, va a ser un monólogo donde yo hablo sola y no es la idea. La idea es que ustedes aprovechen el momento para sacarse las dudas. Bueno, empezamos. Eh, en el grupo vi que preguntaban por la clase 2. Yo en una de las grabaciones dije que tanto la clase 1 como la 2 son idénticas. Lo único que en el diálogo del texto 2 se agrega la palabra man, que man significa ocupado. Pero por el resto de la estructura son idénticas, entonces no la voy a dar y directamente me salté a la 3. Entonces, quien pregunta eso, yo me doy cuenta que ni siquiera ha visto el video 1. ¿Mm? Entonces, eh, traten, por favor, de antes de consultar, mirar el material, porque si no, están preguntando algo que ya está dentro de la clase. O muchas veces hacen preguntas donde se ha dicho, la información de ustedes está en la descripción del grupo. Y parece que muchas veces ni leen, como que pasan por arriba. Entonces, presten atención, bajen los pies a tierra. Yo sé que pueden estar cansados a esta altura del año, pero traten de, no sé, de encontrar la manera de despertarse. Empezamos. Entonces hoy día vamos a ver la clase 3 y en lo posible, que eso es otra cosa que me pasa, que si yo puedo adelantar una clase más, la voy a adelantar. Entonces, por ahí me dicen, lo que se da en un grupo, se da en el otro, o sea, en una comisión, en el jueves, se da el viernes, sí, pero si yo puedo seguir avanzando, voy avanzando. Si ustedes no contestan y no participan, yo doy por entendido que lo que estoy dando ya lo aprendieron y ya saben. ¿No tienen dudas? Chao, paso a la 4. O sea, vamos a ir más rápido con ustedes si no participan. ¿Qué otra cosa? Bueno, si me acuerdo les digo. Esta lección se llama Pisank, sería la tercera lección. Acá lo que yo les he marcado que esto es el bopomofo. Que el bopomofo, ¿qué era? ¿Qué era el bopomofo? Lo vimos la clase pasada. Chicos. Es la pronunciación, pero para los chinos sería, o sea, al contrario del pinyin, que es eh, o sea, para el resto del mundo. Ujú. ¿Cómo es tu nombre? David, David. Bueno. Em, sí, sí y no. O sea, son dos cosas. El bopomofo es más la transcripción fonética de los chinos que utilizan la escritura tradicional, mientras que para la escritura simplificada se va a usar
el pinyin. Entonces, esto que está acá, yo les había dicho que no lo vamos a estudiar. Vamos a aprender por pinyin. Y que cuando veamos un carácter tradicional, que se van a dar cuenta porque tiene muchos tracitos, vamos a ir hacia el simplificado siempre. Entonces, una forma de reconocer un tradicional y un simplificado, yo les había dicho que entren al Train Chinese, les pasé los 2 videitos para poder usar el Train Chinese, y ahí se fijan en la parte de los ajustes, dice tipo de chino. Entonces, cuando ustedes pongan tipo de chino, les va a aparecer primero simplificado, luego tradicional, primero tradicional, luego simplificado. Entonces ahí van a tener los 2 tipos de chino. Esta lección se llama Chishishamma. Entonces, Ch me señala algo cerca, Ch, como decir Che Guevara, Ch, Shi, verbo ser, y Shanma, que significa que, que una interrogación. Acá está tradicional, ahí sí queda simplificado, queda como con una línea y una boquita de pez de matemáticas, cuando le decían indique mayor o igual, algo así. Habíamos visto los pronombres personales, entonces ahora directamente vamos a ir a lo que es la lección, a leerla. ¿Quiénes son los 2 alumnos que pueden ofrecerse para leer la lección? Yo puedo intentar, profe. Bueno, excelente. ¿Tu nombre? Rocío, Rocío. Bueno, ¿de dónde sos, Rocío? de Buenos Aires, Lomas de Zamora. Estamos lejos. No se te nota mucho el el ceseo. El profe Porque estoy sí. dormida, capaz. Ah, Pero ahí intento pues empezar. cuesta empezar en la mañana, pero después que uno lo Sí. hizo, es una satisfacción decir, bueno, ya cumplí con algo que tenía que hacer. Bueno, Rocío, ¿y quién más? ¿David? Bueno, profe, Genial. estoy. Bueno, entonces Rocío empieza con lo rojo y David con el azul. Ok. Womenkai, sí. Ujú, Ye, Shin, Shin, Mi, ujú. 这是一支笔，Ye, Shi, She, Mi, Mi, 这是一支薄笔，Ujú. Na, Shi, Ben, Shimizu, 那是本中文书。Ujú, ujú. Bueno, perfecto. David, muy bien estás. ¿Has hecho chino antes? El año pasado, profe, estuve en el curso con usted. Ah, se nota la buena calidad. Ah, se nota el nivel que tenés. Ah, le ponía. No, no, pero se nota la diferencia. Muy bien, muy bien. Gracias. Em, entonces, Cheshi Shanma, ¿sí? ¿Y qué pasó al final? ¿Y por qué hiciste el A1 y volvés a estar en el A1? Eso no tengo idea, profe. Me asignaron nomás y yo dije, bueno, capaz que figura como A1, pero como me tocó con usted, seguíamos con lo que Claro. habíamos visto, ¿no? Claro, claro. Sí, hay que mandar el reclamo, pero ¿viste? No sé si les expliqué a ustedes, pero de aquí que ustedes manden el reclamo, les van a pasar muchos días y se puede llegar a perder la matrícula de ustedes. Entonces, por ahí les dije a los chicos, es mejor que se queden como están y que no pierdan la matrícula, a rebotarlo de vuelta y que los vuelvan a asignar o no. Entonces, Claro, es sí, entiendo. todo un tema. Bueno, entonces, Mapi, esto es que 这是一支笔. ¿Te acordás por qué, David, se usa acá el chi? ¿Por Era un qué? clasificador de objetos, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, los clasificadores, los chinos, cuando cuantifican, van a usar un clasificador. Generalmente
hay un clasificador por cada objeto, pero como agrupado, digamos, todo lo que es de librería, todo lo que son edificios, todo lo que es ropa de vestir, y así sucesivamente, todo lo que es animales usa el mismo clasificador, y en este caso tenemos para todo lo que es objeto de librería. Siempre va a ir con el clasificador. Si yo digo, 这是一笔, estoy diciéndolo mal. Si yo digo, 我有三只狗, yo tengo 3 perros. Si yo digo, 我有三狗, lo estoy diciendo mal. ¿Mm? Entonces, yo tengo 3 perros, se utiliza un clasificador que es como una cajita con 2 patitas. ¿Mm? Entonces, ese es 吃, 我有三只狗. Bueno, luego dice, 这是一支什么笔? Este es un ¿qué lápiz? ¿Mm? Fíjense que la consonante B va a sonar siempre fuerte. ¿Mm? No va a sonar B, sino pi, pi. ¿Mm? ¿Y qué más? Dice, 这是一支毛笔. Pi es lápiz y maupi es pincel. Nashi dice, aqueles, acá ya cambiamos y tenemos en esta lección la diferencia entre ch y na. Ch señala un objeto cerca, na señala un objeto lejos. Entonces dice, aqueles, imagínense que si bien el pen, esto que parece un arbolito, es un clasificador, no tiene número. Entonces, ¿por qué les he puesto ahí la línea? Imagínense que tienen un número 1 delante. Entonces, aquello es ¿qué libro? Su libro. Ahí está su tradicional. Les voy a poner su simplificado. Tiene 1, 2, 3, 4 trazos. Así se escribe libro. Y la última dice, Nashi y Pen Zhongwen Shu. Nada más que no tiene el 1 ahí. Entonces, aquel es y la característica o el adjetivo de ese libro va a ir delante, como en inglés. ¿De qué es el libro? Va a ir delante. Bueno, vamos a empezar con el vocabulario y las expresiones. Emma, ¿querés explicar algo de lo que viene de acá para abajo? Estás muteada. Ah, está. El vocabulario es lo que se ha visto en el texto que tenemos arriba. Ujú. También yo les quería decir que en la plataforma también ya está pasado el texto y también que tienen la herramienta que compartí el otro día, que era Memrise, donde pueden practicar el vocabulario. Eso está buenísimo, ocúpenlo porque es muy lindo. Es como van haciendo con la mano, con el teléfono, van seleccionando la palabra correcta. Es un jueguito y está muy bueno. Lo ha diseñado el profe. Por ejemplo, ahí cuando ustedes veían Mao Pi, la profesora les decía que Pi es lápiz, Ujú, pero Mao, al juntarlo con la palabra Mao, con el carácter Mao, se forma pincel. Y Mao ujú. significa lana, por eso como lápiz de lana. Bueno, eso van a ir viendo quizás también en Memrise, que yo lo he separado un poco así para que vayan entendiendo. Genial. Bueno, y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué observamos en esta parte? Y acá, por ejemplo, vemos en Che cómo se va formando el carácter. Ujú, El trazo que va primero, el segundo y tercero. Y ujú, así hasta llegar al último. Por eso vemos que ujú, se va formando el carácter. ujú. Muy bien. ¿Y acá? ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos Shi, que es el verbo ser, Ujú, y bueno, también la formación de los trazos. ujú.
Y Ese sí, cada, ese no cambia. El otro está en tradicional. En cambio, este está en simplificado. muy bien. Y además, cada parte, o sea, cada trazo que tiene es como un paso para hacer, o sea, no se pueden obviar uno. Por, por la razón es que cada trazo, respetándolo, le da la estética al carácter, porque la escritura china es un arte también. Entonces, no es nada más escribir. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Tenemos acá el bopomofo, el pinyin y el significado. Y además que de ser el verbo ser, sirve para decir sí, para afirmar algo. Bueno, vamos a ir adelantando. Fíjense los distintos lugares donde aparecen los caracteres que hemos visto en la clase y vamos a ver los números. Vamos a empezar con la base, que es del 0 al 10. Si ustedes se aprenden los números del 0 al 10, pueden aprenderse los meses del año y los días de la semana. Entonces es muy básico que aprendan esto. El 0 se dice en chino Lin, se escribe así o se escribe así, una circunferencia. ¿Mm? Lin, ¿sí? ¿No lo habíamos visto esto la clase pasada? Ustedes díganme, chicos, si lo habíamos visto ya por las dudas, porque yo como voy salteando de un tema a otro, puede que ya lo haya dado. ¿Mm? No lo habíamos visto. No. Bueno, números, Lin, y fíjense que es muy fácil. Del 1 al 3 tenemos una rayita, o sea, esto es como se escribe. Ahí. Esto es como se escribe. Esto es como se pronuncia. Y esto es el significado. Entonces, I, R, San, S, el 4 es como una abejita. S, U, Liu, Qi, Pa, Qiu y Shi. El Shi, el número 10, la cruz. Entonces, es muy fácil, son muy fáciles los números, así que yo por ahí les digo, imagínense, San, Padre, Hijo, Espíritu Santo, santidad, San, asocien para acordarse, porque si no, no se van a acordar. S, que es la ventanita con las cortinitas, o yo les digo esto de por qué el S es así. Ellos creen que a los niños se les cierra la mollera a los 4 años. Entonces se imaginan un niño con la cabecita abierta aún. Ahí. Luego relacionen U, Leo con, por ejemplo, con que van a entrar a una habitación y ha habido un niño antes que ha hecho lío, ¿sí? Ha tirado algo, ¿sí? Ha desparramado algo por el piso, ¿sí? ¡Qué lío! Leo, ¿sí? Allá tienen el 5 y el 6. El chipá, el pancito de queso. Chipá. Y el choshi ya no encuentro con qué relacionarlo. Si ustedes encuentran algo, cuéntenme porque sirve inclusive. Cuando ustedes hablan con sus compañeros, dicen, mira, yo acá veo un arbolito. Esa percepción que tiene otro, por ahí colabora para que el otro pueda entenderlo. Hay un chico que se llama Anderson Clement en YouTube que hace asociaciones absurdas. Y está muy bueno porque te acordás después de lo que él dijo, de los ejemplos que da. Bueno, ¿qué les decía yo? A partir de los números vamos a aprender los días de la semana, de paso podemos hacerlo. Profe, tengo una Sí, duda. sí, Ahí aparece el número 1 con, o sea, y con un tono diferente, como en la lección que aparece con otro tono, el número 1. ¿Cuál es la diferencia? bien. El número 1 siempre va a tener tono 1. La diferencia se puede dar en que en la palabra que está antes, generalmente si hay dos palabras antes que ya tienen tono 1, se le va a variar el tono. Eso se llama las reglas de tono. Y también tengo un video para explicar eso, porque las reglas de tono es como
es complejo para entenderlo, pero es cortito. O sea, son 2 o 3 puntos, digamos, que cambian, o 2 o 3 tonos que cambian cuando el compañero también tiene tono 1. No solamente, digamos, en el número 1, te puede pasar con otras palabras, que al estar acompañados de otros con 2 tonos iguales, se le cambia a la tercera. ¿Mm? Solamente eso. Lo pueden buscar en YouTube como las reglas de tono. ¿Mm? Las reglas de tono chino también. Bueno, les decía, el día de la semana, lunes, Xinchi y martes, Xinchi are miércoles, Xinchi san. Fíjense que va con los números. El lunes, el día 1, el martes, el día 2, el miércoles, el día 3. ¿Cuál puede ser el día jueves? Xinchi Sí. si, muy bien, Xinchi si. El, el jueves, Xinchi wu. Sábado, Xinchi liu. Y el domingo es el único que cambia y no va a ser con números. Va a ser Xinchi ri, el día del sol o el día de Dios. ¿Mm? Es lo mismo que en inglés Sunday. Entonces, es muy fácil. Acá les voy a poner el pinyin simplemente del primero. Xinchi y después ustedes van en su cuaderno, vayan agregando lo que falta. Con respecto a los meses del año. Fíjense, enero, vamos a formarlo así. Y el número 1, y yue, que significa mes o luna. Entonces, febrero va a ser lo mismo. Sería ayue. Marzo, sanyue, y así sucesivamente, hasta llegar al shiayue, que es el mes 12, diciembre. Diciembre. Algo que me había olvidado de marcar es que el liang, o R, mejor dicho, se puede decir de dos maneras. El número 2 se puede decir liang también. ¿Cuándo se va a decir liang? Cuando cuantifique algunas cosas, no todas. O también se puede usar el liang en los números del 1000 para arriba. Del 1000 para abajo se sigue usando el R. Por ejemplo, el número 200, 100 se dice pi, entonces 200 va a ser R pi, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si yo digo 1000, el 1000 se dice 100. Se usa siempre una unidad distinta a medida que voy subiendo en unidades. Ya el 1000 se dice el liangqian. 2000, perdón. Tenemos 2000. Y acá tenemos 200. ¿Mm? Creo que en esta lección tienen una ejercitación de números, me parece, si no me equivoco. A ver, voy a ir adelantando. Ah, no. No. Bueno, entonces más adelante. ¿Qué más les iba a decir? Fíjense que acá tienen las distintas lenguas, los distintos idiomas, pero son los idiomas escritos. Por ejemplo, acá dice Chongwen. Chongwen es la lengua china escrita. Ahora, si yo quiero decir la lengua china hablada, voy a decir Han-yu, la lengua de los Han. Yu significa lengua. Han, la dinastía.
tenemos una palabra bisilábica. Luego tenemos Ingwen, que Ingwen es el inglés escrito. Para decir el inglés hablado voy a decir Ingyu, y este es el inglés británico y el inglés de USA, ¿sí? Son los dos ingleses. ¿Cuál es la diferencia? Solamente se va a dar en el nombre del país. Y ni tampoco. Creo que el nombre del país también va a quedar igual. ¿Te acordás, Emma, cómo se decía la diferencia entre Inglaterra y Estados Unidos? Meiko. Meiko Yu. La... Muy bien. Meiko Wen. No, siempre va a ser in you. Siempre va a ser in you. Nada más que en el nombre del país va a ser diferente. Para Estados Unidos va a ser Mei Kuo, porque viene de América, en realidad. Son americanos ellos. Mei Kuo. Voy a poner ahí USA. Y Inkuo es el país de Inglaterra. ¿Sí? Pero en lo que es el idioma o la lengua va a ser Ingwen para ambos. Y Ingyu, la lengua hablada. Ahí lo voy a poner en el medio porque si no van a interpretar que es uno para uno y el otro para otro. Nada que ver. Para los dos países lo mismo. Bueno. ¿Qué más? Jiwen, japonés. Pawen, francés. Tewen, alemán. Nada más. Eso sería lo que aporta esta clase de nuevo. Y tienen el repaso para hacer, para agregarle el pinyin abajo a cada carácter con el tono, como corresponde. Ahora vamos a pasar rapidito a la lección. Me quedan 10 minutos, así que me va a alcanzar el tiempo para ver la lección siguiente. Fíjense, esta lección se llama Ni Tao Nali Chu. Ni Tao, Ni Tao, ¿sí? Tú hasta, Tao significa hasta. Nali significa dónde. Es una palabra interrogativa. Yo lo que les sugiero siempre es que se vayan haciendo un listadito de las palabras interrogativas. En la lección anterior vimos shenme. Háganse como un cuadrito. En esta lección, nali, donde chu significa ir. Se escribe Q, U, cuarto tono. Y en este textito también voy a necesitar a dos, rapidito, antes que se nos pase el tiempo para que lea. Vamos, rapidito, despiértense. Yo leo de nuevo si quiere, profe. Genial, genial. Dos participantes. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, Ahí está buenas. Joaquín. Sí, ahí está Joaquín. Joaquín y Daniel. Era, ¿no? David. David, ahí está, con D. Bien. Dawei, te voy a decir Dawei. Dawei es David en chino. Bien, empezamos. Bueno, Ni Joaquín, Tao Nali Chu. Ah, perdón. no sé, Joaquín o cómo se van a ordenar, eso justo iba a decir. Vamos. Bueno, Ujú. bueno, ya había empezado David, ¿no? Sí, sí, David. Bueno, David. ok. Ni Tao Nali Chu. Ujú. Guo Dao Xie Xiao Gu Gu. Bueno, Gu. Ni Chu Sue Shan Ma. Guo Gu Xue Zhang Me. Li Xiang She Ye Chu Shui Chong Wen Ma. Bu Da Bu Zhao Song Wen. Nama Da Xi Lao Xi Woman Xi Shui Shang. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Sabes qué me pone orgullosa de tu pronunciación? Tengo un orgullo así interior. Digo, bien, bien, qué bueno. Qué bueno que has podido aprender a pronunciar muy bien las palabras. Excelente. Bueno, acá yo notaba, por ejemplo, cosas que siempre pasan cuando uno va aprendiendo chino,
es que uno ve la Q y la U dice Q, y es chu, es un sonido nuevo. Chu es como si vos fueras a dar un beso y vas a hablar a la misma vez. También le dicen la U francesa. ¿Mm? Chu, muy bien. Entonces, perdón. Acá dice, ni tao nali chu, wo tao shui xiao chu. Shui xiao es el edificio escolar. ¿Mm? Yo dice, hasta la escuela, ir. Ni chu zuo shenme. Tú vas o ir, tú ir. Acuérdense que los verbos en chino no tienen conjugación. Entonces, siempre va a quedar así. O sea, podés arreglar la traducción, pero en realidad ahí dice tú, ir, hacer qué. Ni siquiera tienen el a hacer que tenemos nosotros. Ni chu zuo shenme. Y ella le dice, 我去说中文. Yo ir a aprender chino. Fíjense que cuando tenemos la estructura del verbo, sí puede ir el chongwen como objeto. Pero cuando el chongwen forma parte de ser un adjetivo, que eso es algo que pasa también en las palabras chinas. Una palabra china puede tener varias categorías, es decir, puede comportarse de acuerdo al contexto como verbo, como sujeto o como adjetivo. En este caso, chongwen es un adjetivo, pero no está utilizado como adjetivo, sino como objeto de una oración. Yo voy a aprender chino. Luego dice, Li Xiangxiang Ye. Acá también tenemos un Ye. Los que son de Buenos Aires no me digan Ye, es Ye. Ye también. Entonces, el señor Li también ir a aprender chino, le dice acá, está interrogando, chino. Y ella le dice, Pu, Tachu Chiao Chongwen. Entonces, en esta lección aprendemos la diferencia entre Chiao y Shue. Shue es aprender, mientras que Chiao es enseñar. Aprender y enseñar. Hasta, bueno, se marcó todo. Entonces, Ni men xi shue sheng. Ustedes son estudiantes. Ni men xi zhongwen shue sheng. Ustedes son estudiantes de chino. 我是老师. 我教中文. Yo enseño 中文. Fíjense cómo el chao significa enseñar. Luego dice nama. Nama. Entonces. Nama. 大西老师. 我们是学生. ¿Sí? Dice entonces, él es profesor. Lao Shi, profesor, está formado por Lao, que significa como vejez o el viejo, pero en términos no de vejez, sino de sabiduría, ¿sí? Sabiduría, soy sabia, no vieja, ¿eh? Entonces, Ishi es la persona que enseña. Entonces, el que enseña sabiduría, o el que también tiene experiencia, ¿sí? Y es muy particular el significado, porque se parece mucho al de nuestro idioma también. Justamente el docente, el que enseña, es el formador, el que da forma, ¿sí? Pero también es el que se anticipa. Por eso es el profesor, el pro, el que está antes, que dice, que fachere, que hace en realidad, no que dice, que hace algo antes. Eso es el profesor, el que hizo lo mismo que usted, pero antes, nada más. Entonces, de ahí es que sale la experiencia, no es que sabemos más, sino que lo hemos hecho antes. Entonces dice, Tashi Laoshi, él es profesor, Women Shi Shuesham. Entonces, ¿qué les va a quedar? Acá creo que termina, sí. Simplemente repasar esto que queda. Todo el contenido que queda, como el de la primera lección. No sé si acá enseña algo más. No, simplemente esto. Van a elegir una de los dos repasos y los van a completar con el pinyin, ¿sí?
creo que vamos a hacer alguna actividad para la clase asincrónica, que va a ser entre ustedes. Van a tener que hacer un diálogo, el mismo diálogo que está acá, pero repetirlo entre ustedes. Ya le vamos a subir la consigna a la clase asincrónica. Así que estén atentos a la plataforma. ¿Estamos? Bueno, hemos terminado por hoy. Pueden seguir, ojalá que no, pero pueden seguir durmiendo ya. Bueno, chicos, no Bueno, sé, si profe. quieren decir algo más, tienen su minuto 40. Si no, damos por terminada la clase. No sé, Emma, si me estoy olvidando de decir algo. No, para mí ahí estuvo todo. Bueno, bueno. Profe, ¿dónde sube las clases? Al grupo, todo el grupo de WhatsApp. Ah, bien, Ujú. gracias. Por nada. Ahí, esperen que tengo un mensajito. Ah, 不客气, me dicen 谢谢, 谢谢你,谢谢。不客气. Bueno, 我们看见下星期五, nos vemos el próximo viernes, ¿ya? 再见,再见,再见， Saichen. 再见. 再见。 No puedo activar el micrófono, no hay problema, Marcos. 再见. 嗯。